Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Siempre me ha gustado conducir sin destino, perderme por carreteras secundarias, sin GPS, sin mapas. Es una forma de apagar el ruido, de estar en movimiento sin tener que llegar a ningún sitio. Esa tarde, el sol estaba bajo y la luz atravesaba los árboles con un tono dorado que hacía que todo pareciera suspendido en el tiempo. No recuerdo bien en qué punto dejé el asfalto. Había un desvío de tierra, cubierto por ramas caídas, sin cartel ni nombre. Me llamó la atención por su simetría, como si alguien lo hubiera mantenido limpio con esmero. Seguí por allí, como llevado por una inercia suave, sin pensarlo demasiado. El camino descendía ligeramente, entre árboles secos que parecían más muertos que dormidos. No había casas, ni postes eléctricos, ni señales. Solo el rumor sordo de la grava bajo los neumáticos. Y entonces, la vi. Una capilla. Pequeña, de piedra gris, cubierta por líquenes. Sin cruz. Sin campanario. Sin placa. Lo único que sobresalía era una puerta de madera, encajada en un marco de piedra tallada con formas redondas, que no supe identificar. No parecía en ruinas. Al contrario, estaba entera, sólida. Como si el tiempo la hubiera respetado. O como si no fuera parte del tiempo. Bajé del coche. No había viento. Solo ese silencio espeso que a veces precede a las tormentas. Caminé hacia la puerta, esperando encontrarla cerrada. Pero no lo estaba. Al empujar, cedió sin esfuerzo. El interior era oscuro, pero no por falta de luz. Era como si absorbiera la claridad desde el mismo umbral. Aún así, mis ojos se adaptaron rápido. No había imágenes religiosas. Ni velas. Ni bancos. Solo espejos. Cubrían las paredes laterales, el fondo, incluso parte del techo. Marcos de madera antigua, algunos dorados, otros cubiertos de polvo. Todos ligeramente inclinados hacia adentro, como si quisieran mirarse entre ellos. Me acerqué a uno, luego a otro. Todos reflejaban el interior de la capilla, pero no a mí. Podía ver el suelo, las paredes, incluso el marco del espejo opuesto. Pero no a mi figura. Como si estuviera siendo borrado, omitiéndome a propósito. Probé mover la mano, hacer gestos, buscar el ángulo. Nada. Yo simplemente no estaba. Me reí, al principio. Pensé que sería algún efecto del cristal viejo, del ángulo, de la luz. Pero en todos los espejos ocurría lo mismo. Y fue entonces cuando noté un detalle más perturbador. En el espejo más cercano al altar, un altar sin símbolos, sin cruz, sin mesa, había una figura. No la vi al principio. Estaba en el fondo del reflejo, apenas un manchón oscuro entre sombras. Pero a medida que me acercaba, se hacía más clara. No se movía. No reaccionaba. Solo estaba allí. En el reflejo, pero no en la realidad. Me giré. No había nadie. Miré de nuevo al espejo. La figura se había acercado. No la vi moverse. Simplemente, ahora estaba más cerca. Era idéntica a mí. Pero sin rostro. Como un maniquí vestido con mi ropa. Y detrás de ella, en el reflejo, los árboles secos se inclinaban hacia adentro. Como si la capilla no fuera el único lugar que intentaba devorar. No recuerdo salir corriendo. Solo recuerdo el aire gélido golpeándome la cara cuando crucé la puerta. El cielo había cambiado. No oscurecido, no exactamente. Era como si el color hubiese drenado del paisaje. Todo era más plano, más pálido, más quieto. Volví al coche, pero el motor no respondió. Ni siquiera el chasquido del encendido. Como si la batería estuviera muerta. Como si todo allí hubiera dejado de ser funcional, incluido el tiempo. No había señal en el teléfono. No pasaban coches. El camino que había tomado parecía más estrecho, cubierto por ramas que no estaban antes. Caminé de un lado a otro durante horas, o al menos eso creí. Pero el sol nunca se movió del todo. Siempre al borde del horizonte. Como si la tarde no quisiera acabarse. Y entonces, volví a mirar hacia la capilla. No sabía por qué, pero supe que tenía que volver a entrar. Como si algo me arrastrara hacia allí. No era curiosidad. Era una obligación. Esta vez,
Al cruzar la puerta, noté que los espejos se habían reordenado. Ya no estaban solo en las paredes. También había algunos flotando, suspendidos en ángulos imposibles. Como si la gravedad se hubiese debilitado en su presencia. Caminé entre ellos con cuidado, evitando mirarme directamente. Pero aún así, vi. No a mí. A otros. Personas distintas. Todas con el rostro difuminado, con mi silueta, sí, pero claramente no yo. Uno parecía más alto. Otro más delgado. Una figura era idéntica, pero tenía las manos cubiertas de sangre. Cada espejo mostraba una versión de mí que no había vivido. Un reflejo distinto. Una vida distinta. Y en el centro de la sala, ahora iluminado por una luz tenue que parecía salir de ningún lado, un nuevo espejo. Más grande. Más antiguo. Sin marco. Solo cristal. Me acerqué con cautela. Este no estaba inclinado. Me permitía verme de frente, completo. Y por un segundo, me vi. Mi reflejo. Por fin. Pero, solo por un segundo. Porque cuando parpadeé, ya no era yo. El reflejo seguía mis movimientos, sí. Pero sus gestos no coincidían. El parpadeo era desincronizado. El leve giro de la cabeza se retrasaba. Como si el espejo recordara mis movimientos, pero no pudiera imitarlos del todo. Como si mi reflejo fuese otra cosa. Entonces habló. No con sonido. No con voz. Sino con un pensamiento que no era mío, pero que sentí con la claridad de una idea incrustada. Tú me olvidaste. Yo no te he soltado. Retrocedí. El reflejo se quedó quieto. Al mirar a mi alrededor, noté que los otros espejos ahora estaban vacíos. Ya no mostraban versiones de mí. Solo oscuridad. Excepto uno. En él vi la puerta de la capilla. Abierta. Y mi figura, cruzándola hacia adentro. Pero yo no me había movido. Yo ya estaba dentro. La sensación era imposible de explicar, estar dentro de un lugar y al mismo tiempo ver tu propio cuerpo entrando por segunda vez. Como si se hubieran desdoblado los planos de la realidad y uno se deslizara sobre el otro, pero nunca en sincronía perfecta. Miré mi reflejo otra vez. El espejo del centro ya no mostraba ninguna imagen. Era una superficie opaca, tensa como una piel helada. Pero alrededor, los demás espejos comenzaban a llenarse nuevamente. Ahora no mostraban versiones de mí. Mostraban gente distinta. Rostros que no conocía, pero que al mismo tiempo me resultaban familiares. Un niño con los ojos cerrados. Una mujer de cabello blanco sentada de perfil. Un anciano que no parpadeaba. Todos en silencio, fijos, atrapados. Y todos me miraban. No en sus espejos. Desde sus espejos. Era como si cada uno hubiese sido, en algún momento, como yo. Alguien que encontró esta capilla. Alguien que entró. Alguien que no supo irse. Y entonces volví a verlo, mi reflejo. Había regresado al espejo central. Esta vez ya no imitaba mis gestos. Ya no me seguía. Se movía por sí solo. Caminaba por la capilla. Se acercaba a otros espejos. Se detenía frente a cada uno. Observaba, evaluaba. Y luego, comenzaba a borrar. Con un trapo que no sostenía, con una mano que parecía disolverse en vapor, borraba las imágenes de los otros atrapados. Uno a uno, los espejos se volvían negros al paso de mi reflejo. Como si al moverse, él tomara el lugar de todos los demás. No supe qué hacer. Miré la puerta de salida. Seguía allí. Abierta. A solo unos pasos. Pero mis piernas no se movieron. Era como si ese espacio entre yo y la puerta ya no existiera como tal. Como si fuera un hueco imposible, un corte entre realidades. Y entonces, lo vi hacerlo. Mi reflejo se detuvo frente a uno de los espejos más cercanos, y me miró directamente. No fue una mirada casual. Fue un gesto intencionado. Casi teatral. Y con una lentitud cruel, puso su mano sobre la superficie del espejo. El cristal cedió. No se quebró. No vibró. Lo absorbió. Como agua. El reflejo se hundió en el cristal y desapareció. Pero su imagen no. Ahora estaba dentro del espejo. Mirándome desde dentro. Esperando. Y en el centro del espejo, justo sobre su frente, había algo escrito. No tallado. No pintado. Marcado desde dentro. Una palabra. Recorda. En latín. Lo reconocí por instinto. Recuerda. ¿Pero recordar qué?
Y entonces supe la verdad más cruel. No era la primera vez que entraba en esta capilla. No era un descubrimiento. Era un regreso. Y cada vez que lo olvidaba, alguien tomaba mi lugar. La palabra seguía ahí, suspendida sobre el reflejo, recuerda. Pero cuanto más la observaba, más difícil era sostener lo que aún me quedaba de memoria. Los nombres de mis padres se desdibujaban. El olor de mi casa. La razón por la que estaba de viaje. Todo se iba borrando lentamente, como si la capilla no solo absorbiera imágenes, sino también pensamientos. Me giré buscando la puerta. Ya no estaba. Ni siquiera el muro donde debería haber estado. Solo más espejos. Muchos más. Todos vacíos al principio. Luego no. Poco a poco, comenzaron a llenarse. No con figuras completas, sino con fragmentos. Una mano. Un torso. Un rostro a medio formar. Todos míos. Cada espejo mostraba una parte de mí que ya no reconocía. Como si estuvieran reconstruyéndome desde dentro o descomponiéndome. Y entonces, lo recordé. No un evento. No un momento exacto. Sino una sensación. La certeza de haber huido una vez. De haber encontrado la capilla en otro tiempo. De haber escapado, pero con algo incompleto. Algo que me faltaba desde entonces. Un hueco que no lograba llenar. Un silencio que me seguía incluso entre multitudes. Y ahora entendía por qué. Había dejado parte de mí aquí. Mi reflejo. Mi sombra. Mi memoria. Y al volver, la capilla me devolvía lo que había olvidado, para quitarme otra cosa a cambio. Noté que el espejo principal se estaba apagando. La imagen de mi reflejo comenzaba a difuminarse, a disolverse como un recuerdo mal guardado. Sabía que, si no hacía algo, esa sería la última vez que lo vería. No solo ahí. En cualquier parte. Corrí hacia él. Extendí la mano. La superficie era sólida. Fría. Pero por debajo, latía. Como un corazón atrapado en cristal. Y entonces hablé. No con palabras. Con pensamiento. Yo te recuerdo. La superficie se estremeció. Y por un instante, me vi completo. No la figura desdibujada que soy ahora, sino el que fui antes. Antes de olvidar. Antes de dejarme. Y en ese instante de claridad, la capilla se oscureció. Los espejos se apagaron, uno a uno, como velas al viento. Solo quedó el mío. Y al otro lado del cristal, yo. Mirándome con una tristeza que no sabía que podía sentir. Y entonces comprendí que no podía llevarme ese reflejo conmigo. Porque yo ya no era él. Él era lo que dejé. Yo era lo que quedó. Me senté en el suelo. Respiré. Y cuando volví a parpadear, estaba afuera. En el coche. El motor arrancó sin problemas. La carretera era clara. El cielo azul. Solo al mirar por el retrovisor, noté que no me reflejaba. Desde entonces, vivo así. Nadie parece notarlo. Solo yo. Porque sé que una parte de mí sigue allí, en esa capilla sin nombre, entre árboles secos que se inclinan hacia adentro. Y a veces, cuando paso frente a un espejo, siento que algo al otro lado me observa. Y espera. Cuando me asignaron la restauración del retablo de la iglesia de San Jerónimo del Silencio, pensé que sería un encargo sencillo. Barroco tardío, dorado, madera policromada. La típica estructura recargada que suele ocultar más polvo que secretos. Era una iglesia pequeña, perdida entre montañas, abierta solo en celebraciones puntuales. El obispado quería dejar el retablo presentable para una visita de autoridades. No pretendían restaurarlo del todo, solo limpiarlo y consolidar las piezas más deterioradas. Me instalé en la nave lateral, con mis herramientas, mi lámpara portátil y un cuaderno de notas. El retablo ocupaba todo el ábside, una estructura de casi 5 metros de alto, con 3 calles verticales y 5 calles horizontales. Ángeles, santos, escudos. Todo en pan de oro desvaído. Comencé por las capas superiores, con andamios precarios y mucho cuidado. Quité polvo, fijé fragmentos sueltos, retiré telarañas que parecían tener siglos. Nada extraño al principio, hasta que comencé a limpiar el panel central de la base. Allí, detrás de una capa de suciedad particularmente densa, descubrí una figura. No era un santo, ni un ángel, ni una escena bíblica. Era algo más abstracto. Una silueta oscura, alargada,
con el rostro cubierto por una capucha. No tenía nombre. No tenía atributos. Solo estaba allí, al fondo, como un observador oculto entre las figuras más luminosas. No estaba registrada en los planos originales que el archivo parroquial me había facilitado. Ni en los bocetos previos. Ni en las descripciones litúrgicas. Ni en ninguna imagen antigua. Y sin embargo, ahí estaba. La restauré con cuidado. No porque fuera valiosa, sino porque tenía algo hipnótico. Cada pincelada parecía vibrar con una intención que no comprendía. No era torpeza ni improvisación. Estaba pintada con precisión. Demasiada. Cuando terminé la jornada, anoté en el cuaderno. Figura desconocida. Posible añadido posterior. Analizar pigmentos. Posición inquietante. No dormí bien esa noche. Tuve sueños extraños. No pesadillas. Solo imágenes estáticas. Yo en la iglesia. Solo. La figura en el retablo. Observándome. Al día siguiente, volví temprano. Y noté algo de inmediato. La figura parecía más cercana al borde del panel. Era casi imperceptible. Medio centímetro. Tal vez menos. Lo atribuí al cansancio. A la luz distinta. Al ángulo. Pero la impresión no me abandonó. Volví a comprobar los planos. La figura seguía sin estar allí. Y entonces hice algo que no suelo hacer. Tomé una foto con el móvil y la comparé con la del día anterior. Había una diferencia. Una ligera inclinación del cuerpo. Como si se hubiera desplazado un poco. Como si, entre una noche y otra, la figura se hubiese movido. Solo un poco. Solo lo suficiente para que yo lo notara. Pasé toda la mañana analizando la pintura. La figura seguía ahí, ahora algo más expuesta, como si hubiera emergido de la penumbra de su propio rincón. Me arrodillé para verla desde diferentes ángulos. Nada parecía sobresalir del lienzo. Ninguna protuberancia. Ninguna marca de restauración antigua. Y sin embargo, algo vibraba en torno a ella. El resto del retablo parecía más apagado. Como si los dorados, los rojos, los verdes de los santos y las vírgenes hubieran perdido fuerza. La única zona que ganaba intensidad era la que rodeaba a la figura oscura. Consulté con un colega por teléfono. Le envié las imágenes, con cuidado de no mencionar lo que yo veía. Solo le pedí su opinión técnica. Me respondió 2 horas más tarde: no me mandes bromas. Ese personaje no pertenece a ese estilo. Es demasiado limpio, demasiado moderno. No le contesté. Guardé el móvil en silencio. Esa noche, decidí quedarme más tiempo en la iglesia. Quería comprobar, aunque fuera para mi tranquilidad, que la figura no se movía por sí sola. Instalé una cámara sencilla, apuntando al retablo. Grabación continua. Dejé la lámpara apagada, solo una pequeña linterna apuntando hacia la pared central. Dormí en el banco de la nave lateral. El silencio era completo. Ni grillos. Ni viento. Solo mi respiración. Y algo más. Un clic. Muy leve. El sonido de la madera antigua, o de algo cediendo. Me levanté, revisé la cámara. Todo seguía en su sitio. Decidí no revisar la grabación de inmediato. Volví al banco. Me cubrí con la chaqueta. Y entonces lo oí. Un rasgueo, como de tela sobre piedra. Muy cerca. Me quedé inmóvil. No abrí los ojos. No hasta que amaneció. Al revisar la grabación, todo parecía normal. Hasta la mitad de la noche. A las 3:17, el panel central oscurece levemente, aunque la linterna sigue encendida. La figura parece moverse. No caminar. No animarse. Solo reconfigurarse. Como si el cuadro fuese líquido por segundos, y la silueta se deslizara medio centímetro hacia adelante. Esa misma noche, en el fotograma siguiente, los pliegues de la capa son más detallados. Y por primera vez, algo se insinúa bajo la capucha. No un rostro. Solo 2 puntos. Oscuros. ¿Dónde deberían estar los ojos? Pero sin brillo. Sin expresión. Solo presencia. Volví al retablo. Me acerqué al panel. Coloqué una linterna pequeña bajo el ángulo de la capa. Y allí estaba. La pintura no solo sugería unos ojos. Los tenía. Pintados con precisión. Con propósito. Ocultos bajo capas de sombra. Jamás los habría notado si no fuera por esa posición exacta. Como si estuvieran esperando a ser vistos. Y entonces,
en el borde inferior del panel, noté algo más. Una inscripción. Casi borrada por el tiempo. Tallada, no pintada. Non clauditur. En latín. Lo reconocí. No se sella. Pasé horas investigando esa inscripción. Non clauditur. No se sella. Una frase ambigua. Podía referirse a muchas cosas, un pacto, una puerta, un secreto. En textos religiosos, aparece ocasionalmente vinculada a advertencias, no a promesas. No dormí esa noche. Volví a revisar la grabación. Segundo a segundo. A cámara lenta. En un momento, el más oscuro, entre las 3:17 y las 3:18, ocurre un fenómeno extraño. Una silueta aparece frente al retablo. No dura más de 5 cuadros. Pero ahí está. No soy yo. No puede serlo. Yo estaba dormido en el banco, visible en otro ángulo de la cámara. Pero esa figura se planta ante el retablo como si estuviera esperando algo. No se mueve. No gira. Solo está. Y luego se desvanece. Detuve la imagen. Aumenté el contraste. No se distingue el rostro, pero sí un detalle, lleva capa. Igual que la figura del cuadro. La tarde siguiente, la iglesia estaba más fría. No por el clima. La temperatura parecía ausente. Como si el aire no tuviera densidad. Como si el edificio hubiese dejado de aislar lo interior de lo exterior. Me acerqué al retablo. Todo parecía en orden. Hasta que subí al andamio. Desde arriba, al mirar la pintura completa, noté algo imposible. La figura había salido del marco. No literalmente. No había pinceladas fuera del panel. Pero su silueta proyectaba sombra sobre la tabla adyacente. Una sombra tenue. Ligeramente más oscura que el dorado desgastado. Como si la pintura ya no estuviera quieta. Y lo más inquietante. El borde del panel central estaba abierto. Un pequeño hueco, antes sellado con clavos y cera, había cedido. Dejaba entrever una cavidad detrás del retablo. Oscura. Profunda. No debía haber nada ahí. El retablo se alzaba contra el muro. Pero al asomar una linterna, vi escalones. Descendían. Tallados en piedra. Húmedos. No estaban en ningún plano. No los había notado antes. No tenían razón de existir. Y sin embargo, allí estaban. Tomé la cámara. Bajé 2 escalones. El aire cambió. Se volvió más denso, más lleno. Como si alguien respirara muy cerca. En la pared, grabadas a mano, había otras palabras, repetidas decenas de veces. Non clauditur. Non clauditur. Non clauditur. Y al final de la pared, justo antes de que el túnel se perdiera en la negrura total, otra inscripción. Más reciente. Con pintura roja aún levemente húmeda. Ya lo abriste. Ahora solo queda mirar. No bajé más. No necesité hacerlo. Apenas leí esa frase en la pared, supe que ya no había retorno. No se trataba de cerrar una abertura física, ni de borrar una inscripción. Lo que había abierto, no estaba en la piedra. Estaba en mí. Volví a subir, con las manos temblando. Al mirar el panel desde abajo, todo parecía igual. Pero yo sabía que no lo era. Porque ahora, al mirar fijamente la figura del cuadro, ya no parecía estar dentro. Era como si el retablo hubiera dejado de contenerla. Como si esa silueta fuese solo una huella, una marca que indicaba por dónde había salido. Guardé las herramientas, desmonté el andamio y cerré la iglesia con llave. Pero no me fui. Me quedé en el coche, mirando la fachada de piedra, esperando a que cayera la noche. Y cuando cayó, vi la luz. Una tenue iluminación rojiza, como de vela vieja, encendiéndose detrás del rosetón. La iglesia estaba vacía. No había nadie allí. Y sin embargo, alguien caminaba dentro. No con pasos. Con presencia. Lo sentí. Como si una parte de lo que había estado atrapado tras el retablo, ahora habitara el lugar. O algo peor, como si siempre hubiese estado allí, pero dormido. Y yo, al remover capas, al encender la linterna, al descubrir su rostro, lo hubiese recordado. Y ese recuerdo lo hubiese traído de vuelta. Volví a casa, dejando todo el material atrás. Durante los días siguientes, recibí varios correos del obispado. Querían saber por qué no había terminado la restauración. ¿Qué había pasado con el equipo? Si había alguna queja formal. No respondí. Semanas más tarde, un restaurador nuevo fue enviado.
No duró más de 3 días. No dejó nota. Solo un sobre. Dentro, una fotografía impresa. Sin remitente. Sin explicación. Era una imagen del retablo. Y en el centro, donde antes estaba la figura encapuchada, ahora había un hueco. Oscuro. Como un marco vacío. Como un pasaje. Y al fondo de ese hueco, algo parecido a ojos. Observando. No con hostilidad. No con maldad. Con espera. Desde entonces, he notado cambios en mí. Pequeños, pero constantes. Al mirar fijamente una pintura, me parece que se mueve. Al cerrar los ojos, veo oro desgastado, sombras caminando entre columnas y una silueta encapuchada que se detiene justo frente a mí. Y siempre me observa. No hace nada. Solo espera. Porque sabe que, en algún momento, volveré a mirar. No era parte del plan. Mi trabajo era sencillo: inventariar los objetos litúrgicos de la parroquia de Santa Úrsula antes de su cierre definitivo. Un trámite administrativo. El tipo de tarea que nadie quiere hacer y que a mí, por ser el último en llegar al archivo diocesano, me tocó sin discusión. El pueblo apenas tenía 30 casas y un único bar. La iglesia se alzaba en la plaza central, rodeada de árboles torcidos y ventanas que parecían cerrarse al verme pasar. Me entregaron un llavero con 5 llaves y un inventario incompleto. El interior del templo era predecible: bancos polvorientos, un altar sin florituras, retablo sencillo y una sacristía cerrada con una puerta de madera tallada, más ornamentada que todo el resto del edificio. Cuando pregunté por ella, el párroco, un hombre delgado, con voz baja y rostro pálido, me respondió con evasivas. «Esa puerta lleva cerrada décadas», dijo. «¿Y la llave? Si no está en el llavero, mejor dejarla así». No insistí. Esa misma tarde, mientras revisaba los cajones de una antigua cómoda en el lateral del altar, encontré un pequeño sobrelacrado. Dentro, una llave. Antigua, de hierro ennegrecido, con un número grabado en el arco, 33. No decía a qué pertenecía, pero algo me empujó a probarla. Encajó. Giró con un sonido sordo, como si los engranajes internos despertaran de un sueño muy largo. Abrí la puerta lentamente. Un olor extraño emergió. No a cerrado, no a polvo. Era más complejo, una mezcla de cera, pergamino y tierra húmeda. La sacristía era más grande de lo esperado. El suelo era de piedra. Las paredes, cubiertas de estanterías. Había muebles antiguos, mantos sacerdotales cuidadosamente doblados sobre bancos de madera, y una serie de cajones metálicos numerados. Todo estaba limpio. Demasiado limpio. No parecía un sitio abandonado. Lo primero que me llamó la atención fue un reloj de bolsillo, abierto sobre la mesa central. Su aguja marcaba las 6:17. No se movía. Junto a él, una pluma de tinta fresca. Y una vela encendida. Pero yo no la había encendido. Retrocedí. Comprobé mi teléfono. Sin señal. Tomé aire. Me dije que todo tenía una explicación lógica. Algún vecino con acceso. Una broma. Una casualidad. Pero entonces vi el sobre. Estaba en el último cajón de la derecha, bajo una tela bordada con hilos dorados. Era un sobre grueso. Papel de lino. Sellado con lacre rojo. Llevaba un nombre escrito a mano. Mi nombre. Y debajo, una fecha. 3 de noviembre de 1847. Sostuve el sobre sin abrirlo durante varios minutos. El papel tenía una textura áspera, y el lacre, aunque quebrado en los bordes, seguía entero en el centro. Sentía una presión en las sienes, como si el tiempo mismo se hubiese tensado en torno a mí. Finalmente, lo abrí. Dentro había una carta. Una sola hoja, escrita con una caligrafía elegante, precisa, de tinta negra aún firme a pesar de los años. No tenía firma, pero estaba escrita para mí. No solo por el nombre, hablaba de detalles íntimos que nadie más conocía. Una enfermedad infantil. El nombre de mi madre. Un sueño que tuve de niño, en el que me perdía en una iglesia sin ventanas. La carta comenzaba con una frase. Bienvenido de nuevo. Esta vez, no cierres la puerta. Seguía con indicaciones vagas sobre los objetos desplazados, los nombres olvidados y una advertencia, que no tocara el espejo del fondo, pase lo que pase. Levanté la vista. En la esquina más alejada de la sacristía, parcialmente cubierto por una tela blanca,
había un espejo de cuerpo entero con marco de madera tallada. No lo había visto antes. Me acerqué despacio. No retiré la tela. Solo coloqué la mano sobre la superficie, a través de la tela. Estaba caliente. Me alejé. Pasé el resto de la tarde revisando los cajones. Todos los objetos estaban etiquetados con fechas anteriores al siglo XX. Algunos, incluso anteriores al XVIII. Cáliz de plata. Custodia con esmaltes. Un libro de misas fechado en 1742. Pero todos lucían intactos. En uno de los estantes, encontré una caja de madera cerrada con un pestillo. Dentro, había una pequeña campana sin badajo y una lista de nombres escrita a mano. Eran 12. Ninguno me resultaba familiar. Pero al final de la lista, en letra más reciente, había un nombre añadido, y era el mío. La tinta parecía más fresca que el resto. Y junto a la lista, un pequeño espejo de bolsillo. El vidrio estaba turbio. Pero al observarlo unos segundos, noté algo extraño. No devolvía mi rostro. Devolvía la sacristía. Pero vacía. Una versión de la sala sin mí. Me alejé. Volví a guardar todo en su lugar, con movimientos mecánicos, como si el cuerpo actuara por su cuenta. Salí de la sacristía y cerré la puerta. Al girar la llave, escuché un sonido. No un crujido. Una respiración. Justo al otro lado. No regresé de inmediato. Pasé 2 días evitando la sacristía. Me limité a terminar el inventario de la nave central, fingiendo normalidad, como si al no nombrarlo, al no pensarlo, pudiera mantenerlo encerrado. Pero no funcionó. Porque aunque cerré la puerta, la sacristía no estaba cerrada. Cada noche, al revisar los archivos en mi ordenador, encontraba pequeños cambios. Fotografías que yo no había tomado. Fragmentos escaneados de documentos antiguos con marcas nuevas. Una línea añadida aquí, una palabra diferente allá. Y en todos los documentos, de una forma u otra, aparecía la fecha, 3 de noviembre de 1847. Y un nombre que no estaba antes, el mío. No sabía cómo explicarlo. Solo sabía que cuanto más intentaba alejarme, más presente estaba todo. El olor a cera y tierra húmeda me seguía incluso fuera de la iglesia. El sonido metálico del reloj de bolsillo, aquel que no funcionaba, lo escuchaba cada vez que el silencio era profundo. Hasta que, finalmente, regresé. Abrí la puerta con la misma llave. Esta vez, el interior no estaba como lo recordaba. El espejo del fondo ya no tenía la tela encima. Y frente a él, había algo. No una persona. No un reflejo. Una forma. Alta. Humana, pero sin detalles. Como una sombra proyectada en vapor. No reaccionaba. No se movía. Pero estaba donde, según la carta, yo no debía mirar. Y, sin embargo, lo hice. Me acerqué al espejo, respirando con dificultad. El marco estaba más desgastado de lo que parecía antes. Tenía marcas de uñas, arañazos. No frescos, pero tampoco antiguos. Y el reflejo no mostraba lo que tenía delante. No mostraba la sacristía actual. Mostraba una habitación más grande, con lámparas de gas encendidas y una figura humana de espaldas. Esa figura era yo, pero vestido con ropa del siglo XIX. Frente a un altar que no reconocía. Escribiendo. Y en la mesa frente a mí, la misma carta que había encontrado. Me alejé. El reflejo volvió a cambiar. Volvió a mostrar la sacristía como estaba. Pero ahora, todos los objetos sobre las mesas estaban girados hacia el espejo. Como si miraran. Como si esperaran. Ese mismo día, al salir, me encontré con el párroco. Me observó largo rato antes de decir algo. Su voz era baja, tensa. Se lo advertí. Esa puerta se cierra sola, pero nunca del todo. Le pregunté si sabía lo que había dentro. Si alguien más había visto lo que yo. No respondió. Solo me entregó una llave distinta. Más pesada. De bronce. Tenía grabado algo en el mango. Ad memoria. No pregunté qué significaba. Lo sabía. Era latín. Para la memoria. Esa noche no regresé a mi alojamiento. Me quedé en la iglesia. No por valentía, sino porque comprendí que todo lo que estaba ocurriendo no estaba fuera de mí. Había cruzado un umbral, sí, pero no uno físico. La llave ad memoriam no abría una puerta, la sellaba desde dentro. La saqué del bolsillo. El metal estaba tibio, como si hubiera sido sostenido por otra mano momentos antes.
Me acerqué a la sacristía. La puerta aún estaba entreabierta, aunque recordaba haberla cerrado. Al cruzar el umbral, lo supe, el espacio había cambiado de nuevo. Era más profundo. Había muebles que no estaban. Luz tenue que no tenía fuente. Las estanterías estaban ahora llenas de libros que no había tocado, con etiquetas en latín y francés antiguo. Objetos religiosos cuyas formas desafiaban el estilo de cualquier época. Era como si el lugar ya no perteneciera a una sola línea temporal, sino a todas las versiones de sí misma. Y al fondo, el espejo. Seguía sin tela. Sin marco, incluso. El cristal parecía suspendido en el aire, apenas sujeto por la gravedad de lo que contenía. Me acerqué. Esta vez, el reflejo era claro. La sacristía, tal como estaba. Pero con una diferencia. Yo no estaba. No frente al espejo. No dentro del reflejo. Era como si el mundo dentro del vidrio hubiera borrado mi existencia. Y sin embargo, sentí que algo me observaba desde allí. No vi ojos. No vi rostro. Pero lo sentí. Un peso familiar. Una conciencia antigua, esperando detrás del vidrio. Y entonces, algo emergió en el cristal, lentamente, como si fuera escrito desde el otro lado. Vuelves cuando olvidas. Esa frase me golpeó más que cualquier visión anterior. Entendí. Yo ya había estado allí. No en esta vida. No con este nombre. Pero había cruzado esa puerta antes. Había mirado. Había recordado. Y luego, como un mecanismo de protección, había olvidado. Hasta ahora. Volví la vista al interior de la sacristía. Todos los objetos parecían haberse alineado, como si me señalaran. Como si esperaran algo de mí. Saqué la llave de bronce. Me acerqué al espejo. No para romperlo. No para cerrarlo. Para entregarla. Extendí la mano. El cristal no ofreció resistencia. Se abrió como una superficie líquida, y la llave se desvaneció en su interior sin ruido, sin eco. El reflejo parpadeó. Y luego, fui devuelto. Me encontré de nuevo en el centro de la iglesia, solo, con el altar apagado y la mañana comenzando a empujar la sombra. La puerta de la sacristía estaba cerrada. Sellada. Y esta vez, sin cerradura. Desde entonces, nadie ha conseguido abrirla. El obispado la dio por perdida. Un contratista sugirió tapiarla. Yo no dije nada. Pero sé que no está cerrada. Solo espera. Como siempre ha hecho. Y yo sigo aquí, con la certeza de que algún día volveré a olvidar. Y volveré a entrar. Porque esa sacristía recuerda por mí. No recuerdo por qué entré a esa iglesia. No estaba en mi ruta. No estaba en los mapas. Solo aparecía allí, al fondo de una calle angosta, en un pueblo sin nombre que recorría de paso. Iba conduciendo sin rumbo claro, buscando silencio, y lo encontré, justo al cruzar el umbral de aquel templo abandonado. La puerta no estaba cerrada con llave. Bastó empujar con suavidad y se abrió con un susurro, como si alguien me hubiese estado esperando del otro lado. El interior era modesto, bancos de madera carcomida, un altar sin ornamentos, y un retablo con apenas una cruz de hierro oxidado. Lo que me detuvo fue el silencio. Un silencio espeso, absoluto, como si el sonido mismo se hubiese suspendido dentro. No olía a humedad, ni a polvo. Olía a vino y a pan. A comunión. Y fue entonces cuando lo vi. Al fondo, de pie tras el altar, un sacerdote. Vestía de blanco. No tenía rostro visible, la luz le golpeaba desde atrás, ocultándole los rasgos. Me hizo un gesto con la mano. No un saludo. Una invitación. Me senté en el primer banco. No recuerdo toda la misa. Solo fragmentos, el eco de las oraciones, el murmullo de las plegarias en una lengua que no identifiqué. Todo me pareció un sueño. Solo lo recordé de verdad cuando se acercó con el cáliz. Lo sostenía con ambas manos, lleno hasta el borde de un líquido espeso y oscuro. Me ofreció la hostia. Redonda. Pequeña. Negra. No rechacé. No por obediencia, ni por fe. Fue algo más profundo. Algo instintivo. La coloqué sobre mi lengua. Tenía un sabor áspero, terroso. Como ceniza. Como hierro. Y entonces, todo se volvió negro. Me desperté en el coche, estacionado junto a un campo seco. No había iglesia. No había calle. Solo polvo. Solo un cielo apagado.
Pensé que había soñado todo. Una alucinación, quizá por el calor, por el hambre. Me dije que debía seguir adelante. Que debía olvidar. Pero esa noche, soñé con la misa otra vez. En el sueño, la iglesia era más oscura. Los bancos estaban cubiertos por sábanas, como cuerpos esperando ser reclamados. El altar, ennegrecido por humo, parecía haber ardido y luego enfriado siglos atrás. El sacerdote seguía allí, inmóvil, con el rostro aún oculto por la contraluz. La ceremonia comenzó sin palabras. No hubo salmos ni lecturas. Solo gestos lentos. Una coreografía ancestral, imposible de entender pero familiar en lo profundo. Como si ya hubiese estado allí muchas veces antes. Me puse de pie cuando él lo hizo. Me acerqué al altar cuando él lo indicó. El cáliz estaba de nuevo en sus manos. Esta vez más grande, más pesado. No de oro ni de plata, sino de piedra oscura. Al mirar dentro, el líquido era más espeso, más rojo. No era vino. No podía serlo. La hostia era idéntica a la anterior, negra. Pero ahora tenía algo más. Una marca en el centro. Como un ojo cerrado, tallado en su superficie. La tomé. La llevé a la boca. El sabor fue peor esta vez. No solo ceniza, sino humedad, algo rancio, como carne demasiado vieja. Tragué con esfuerzo. Y desperté de golpe. En la cama de la pensión donde dormía esa noche. Empapado en sudor. El corazón desbocado. Me levanté para beber agua. Y fue entonces cuando lo sentí. El sabor en mi boca. No el de un sueño. Era real. Denso, metálico. Sangre. Corrí al espejo del baño. Me miré la lengua. No había heridas, no sangraba. Pero el gusto seguía allí, persistente, como si algo se hubiese alojado en mi paladar. Intenté dormir de nuevo. No pude. Al día siguiente, busqué la iglesia. Recorrí el pueblo en el que supuestamente había estado. Nadie la conocía. Nadie recordaba una calle como aquella. Un hombre mayor me dijo que allí, donde yo aseguraba haberla visto, solo había campos vacíos desde hacía décadas. Hubo una capilla vieja, dijo, pero la derribaron después de un incendio. Pregunté por el incendio. Me miró con seriedad. Murieron todos los que comulgaron ese día. No abandoné el pueblo. No podía. Aunque cada parte racional de mí me decía que era absurdo, que debía seguir adelante, alejarme, lo cierto es que algo, una fuerza muda y persistente, me mantenía cerca. Como si la misa aún no hubiese terminado. Como si quedara algo por cumplir. Las noches siguientes, los sueños regresaron. Cada vez más largos. Cada vez más nítidos. La iglesia seguía cambiando. Ya no era una ruina, estaba entera, pero deformada. Las paredes se curvaban hacia adentro. Las velas ardían con llamas negras. El sacerdote ahora caminaba detrás de mí durante el rito, sus pasos apenas audibles, su aliento tibio en mi nuca. Y el cáliz, cada vez más lleno. Al borde de desbordarse. El líquido temblaba con una densidad imposible, como si tuviera peso propio, como si cargara con los pecados de todos los que alguna vez comulgaron allí. La hostia, cada vez más oscura. La tercera noche, al tomarla, sentí que algo se quebraba dentro de mí. No fue un dolor físico. Fue una fisura en la conciencia. Por un instante, no supe quién era. Ni dónde estaba. Ni si esto era sueño o vigilia. Desperté gritando. Y con sangre entre los dientes. Esta vez, había marcas en mi lengua. 2 cortes, como hechos por un filo angosto. Me lavé la boca con furia. Intenté convencerme de que me había mordido dormido. Pero no podía ignorar otro detalle. En mi maleta, sobre mi ropa, alguien había colocado una hostia. Negra. Perfectamente redonda. Y con la misma marca en el centro, el ojo cerrado. Me deshice de ella. La lancé al bosque, la enterré entre raíces. Pero al volver a la habitación, otra me esperaba. Sobre la almohada. Como si no importara cuántas veces la rechazara. Como si, desde que la tomé aquella primera vez, todas las siguientes fueran inevitables. Esa última noche no dormí. No porque no quisiera, sino porque ya no había línea entre sueño y vigilia. Era como si la misa hubiera invadido ambos lados de mi conciencia, como si el rito necesitara celebrarse sin interrupciones. A las 3:33, como todas las noches desde aquella comunión, sentí que algo me llamaba. No una voz. Un gesto invisible. Un impulso sagrado. Me vestí sin pensar.
Caminé por el pueblo dormido, guiado por una memoria que no era mía. Crucé el campo seco que ya conocía, y allí, donde solo debería haber maleza y ruina, la iglesia estaba de nuevo. Entera. Iluminada desde dentro. Abierta. Las campanas no sonaban. Pero el aire vibraba con un himno sin palabras. Un canto imposible que solo podía oírse por dentro. Un lamento sostenido. Entré. No estaba solo esta vez. Las bancas estaban llenas. Hombres, mujeres, ancianos, niños. Todos inmóviles, mirando al altar. Sus rostros eran conocidos, pero no recordaba de dónde. Algunos se parecían a mí. Otros, eran yo. Distintos. De otras vidas. De otras formas. Y al fondo, el sacerdote. Seguía sin rostro. Pero ahora, sí tenía ojos. Negros, profundos. Como el vino que siempre servía. Me llamó con un gesto lento. Me acerqué al altar. El cáliz estaba allí. Rebosante. No temblaba. No se derramaba. Era perfecto en su exceso. Reflejaba el techo como un espejo oscuro. Y al lado, la hostia. No negra. No blanca. Translúcida. Como hecha de piel muy fina. Y la tía. Cuando la tomé, supe que era la última. La definitiva. No porque cerrara el rito. Sino porque ya no habría más después de ella. La llevé a la boca. No sabía a ceniza. Ni a sangre. Sabía a mí. Desperté al amanecer, en la misma cama. El cielo limpio. El pueblo en calma. Pensé que había terminado. Hasta que me miré en el espejo. Y comprendí. Mi lengua estaba marcada. No con heridas. Con una forma. La del ojo cerrado. Y desde entonces, cada día a las 3:33, despierto con el sabor del altar en la boca. No puedo comer nada más. No puedo beber nada más. Solo espero. Porque la misa continúa. Y mi cuerpo ya no es mío. Es de él. Fue culpa de la niebla. Siempre lo es, supongo. Caminaba por una ruta forestal que conocía bien, una que había hecho decenas de veces. Pero esa mañana, la niebla era distinta. No se deslizaba. No bailaba entre los árboles. Se asentaba. Pesada. Inmóvil. Blanca como la leche derramada sobre la tierra. Perdí el camino. No de golpe, sino de forma paulatina. Me fui desviando con cada paso, confiando en el instinto, hasta que los árboles cambiaron. El musgo en sus troncos estaba reseco. El silencio era completo. Y entonces vi la silueta. Una cruz de piedra. La seguí con cautela. A medida que me acercaba, el contorno se definía, un campanario bajo, sin campana. Muros grises cubiertos de líquenes. Una pequeña iglesia rural, completamente sola en medio del bosque. No había senderos que la conectaran a nada. La puerta estaba entreabierta. Dentro, la niebla no entraba. El aire era seco, incluso cálido. Como si las paredes mantuvieran fuera el tiempo, pero no el recuerdo. No había bancos. Ni imágenes. Solo un atril al fondo. Y sobre él, un libro. Abierto. Me acerqué. El papel era grueso, amarillento. No tenía título, ni cubierta, ni marca editorial. Las páginas estaban manuscritas con tinta negra, letra inclinada y rítmica. Parecía antiguo, pero no deteriorado. Leí las primeras líneas. Describían con precisión mi entrada al lugar. Avanza con pasos lentos. No sabe que ya no está en el bosque. Su aliento es leve. Su sombra no lo sigue. Miré atrás. No tenía sombra. Cerré el libro de golpe, o lo intenté. Pero las cubiertas no cedieron. Como si el libro no pudiera cerrarse una vez abierto. Como si algo lo mantuviera en ese punto exacto. Pasé la página. Lee estas palabras con los ojos vacíos. Cree que es libre. Aún no ha oído la campana. En ese instante, un sonido hueco retumbó en lo alto. Una campana. Una sola campanada. Pero el campanario estaba vacío. Salí corriendo de la iglesia. La niebla había vuelto. Más densa. Más blanca. Más viva. Y entre los árboles, en lo alto, volví a oír la campanada. La primera de muchas. Regresé al día siguiente. No porque quisiera, sino porque no pude evitarlo. Toda la noche anterior soñé con el libro. No con su contenido,
sino con el peso de sus páginas, con el sonido de las hojas al pasar. Y en el sueño, cada palabra que leía describía exactamente lo que yo estaba haciendo en ese momento. Como si alguien hubiese escrito mi vida con anticipación. Como si mi voluntad fuese solo una lectura aplazada. El bosque me reconoció. Me dejó pasar. La niebla estaba allí, como si nunca se hubiera ido, como si ese lugar no existiera sin ella. Como si respirara a través de ella. Volví a encontrar la iglesia. Exactamente igual. La puerta, entreabierta. El atril, al fondo. Y el libro, abierto justo en la siguiente página. Como si me hubiese estado esperando. El nuevo texto decía: lee de nuevo. No podrá resistirse. Cada línea que lee, la cumple. Cada párrafo, lo encierra. Y pronto, dejará de leer en voz baja. Me alejé del atril. Pero al hacerlo, la siguiente frase apareció, como si la tinta se escribiera sola. Retrocede. Pero leerá de todos modos. Y tenía razón. Me acerqué. Pasé la página. Empieza a oír su nombre. No afuera. No con los oídos. Con algo más profundo. Algo escrito también. Y entonces lo escuché. No era una voz. Era una intención. Una palabra escrita en el aire. Mi nombre. No con sonido, sino con forma. Como si mi nombre estuviera siendo leído desde otro lado. Comencé a correr. Afuera, la niebla me envolvió. Pero la iglesia ya no estaba detrás. No había puerta, ni cruz, ni campanario. Solo árboles. Solo blanco. Pensé que lo había dejado atrás. Hasta que esa noche, en la mesa de mi habitación, encontré algo imposible. El mismo libro. Mismo grosor. Mismo color. Abierto. Y en la página visible, una frase que me heló la sangre. Cree haber escapado. Lee esto, justo antes de que vuelvan a sonar las campanas. Y entonces, las campanas sonaron. No dormí esa noche. ¿Cómo iba a hacerlo, con ese libro sobre la mesa, abierto en una página que no recordaba haber escrito, pero que me describía en tiempo real? No podía apartar la mirada. Cada vez que pestañeaba, el texto parecía avanzar. Lo cerré. Esta vez, con fuerza. Lo até con un cordón. Lo metí en una bolsa y lo dejé en el maletero del coche. Al día siguiente, conduje sin rumbo fijo, solo alejándome de todo. Campos, ciudades, túneles, autopistas. No importaba. Solo quería distancia. Pero al caer la noche, al abrir el maletero, el libro no estaba. Estaba en el asiento del copiloto. Abierto. En una nueva página. Con la frase, se detiene. Lee esto. Elige no creerlo. Pero ya está escrito. Y lo peor fue cuando pasé la página. No contenía nada. Estaba en blanco. Hasta que pensé algo. Y entonces, apareció. Una frase, escrita justo después de que la imaginara. Empieza a entender el mecanismo. Me alejé del coche. Pero comprendí que ya no se trataba de un objeto. Era yo. Mi mente se había convertido en una página más del Evangelio. Cada pensamiento, cada decisión, ya estaba predicha. Y esa noche, volví a soñar con la iglesia. Pero ahora no estaba vacía. Había otras figuras. De espaldas. Todas leyendo. Todas quietas. Cada una con un libro abierto sobre un atril idéntico. Y cada tanto, una de ellas levantaba la cabeza. Y hablaba en voz baja. Con una voz que era la mía. Me desperté sobresaltado. Y el libro ya no estaba solo en la habitación. Había otro. Abierto en el suelo. Y ambos libros mostraban lo mismo. El mismo texto, el mismo ritmo, pero con nombres distintos. Todos ellos míos. Variaciones de mí. Como si existieran muchas versiones, atrapadas en distintas lecturas. Y entonces, escuché la campanada. Una sola. Pero no afuera. Dentro de mí. Desperté al amanecer. No recordaba haberme dormido. Estaba en el bosque. El verdadero. No había carretera. No había coche. Solo árboles envueltos en niebla. Y frente a mí, la iglesia. Como la primera vez. No parecía envejecida ni renovada. Era la misma. Suspendida en un tiempo imposible. La puerta seguía entreabierta, pero esta vez, el silencio dentro era más profundo. No porque no hubiera sonido, sino porque no quedaban cosas por decir. Entré. Ya no había un solo atril. Había muchos.
colocados en fila. Cada uno con un libro abierto. Cada uno con un nombre escrito en la primera página. Todos esos nombres eran míos. No como repeticiones. Eran vidas diferentes. Variaciones de elecciones, caminos bifurcados, versiones de mí que tomaron decisiones distintas. Pero todas terminaron allí. Todas, en esa iglesia. Todas, leyendo su final. Me acerqué al atril central. Mi nombre estaba en tinta fresca. Las páginas anteriores eran las que ya conocía. Había leído hasta allí. Todo lo que había vivido estaba escrito. Solo faltaba una página. La última. En blanco. Pero no por falta de escritura. Estaba en blanco porque era mi turno de escribirla. Sentí el impulso. Me llevé la mano al pecho. En mi bolsillo había una pluma. Antigua. De tinta negra. No la había visto antes, pero la reconocí. Era mía. Siempre lo había sido. Toqué el papel. La tinta comenzó a fluir. Sin esfuerzo. Sin pensamiento. Las palabras surgían, obedientes, como si ya estuvieran grabadas bajo la superficie. Solo tenía que desenterrarlas. Y así lo hice. Escribí sin detenerme. No me importaba lo que decía. Solo que tenía que ser dicho. Hasta que, sin saber cómo, la campana sonó. 1, 2, 3 veces. Y el libro se cerró. Por primera vez. Sentí la niebla entrar a la iglesia, suave, sin prisa. Me rodeó los tobillos, los brazos, el rostro. No dolía. No asfixiaba. Solo me borraba. Y entonces lo comprendí. Nunca fui el autor. Solo fui una de las frases. Y ahora, la lectura ha terminado. El encargo parecía sencillo, vigilar la iglesia durante las noches mientras duraran las obras de restauración. No había cámaras, no había alarmas. Solo yo, una linterna, y el silencio que empapaba las paredes de piedra como humedad antigua. Era una iglesia pequeña, en lo alto de un cerro, clausurada desde hacía décadas. Según me dijeron, querían restaurarla para abrirla como museo o centro cultural. No se celebraban misas allí desde hacía más de 40 años. Y, sin embargo, todo parecía preparado para una liturgia que nunca empezó. Había estatuas cubiertas con lonas blancas, crucifijos velados, bancos aún alineados. Pero lo que más me llamaba la atención era una figura al fondo, en el lateral del ábside. Más alta que las otras. Cubierta por una tela grisácea, distinta al resto. No parecía protegida, sino oculta. Las primeras noches me limité a observar. Hacía mi ronda, apuntaba la linterna a las esquinas, escuchaba el crujido de la madera antigua y el zumbido de algún insecto que aún resistía en ese clima. Pero luego empecé a notar algo. La figura velada no estaba siempre en el mismo lugar. Lo primero fue un cambio sutil, un leve giro del torso. Después, un leve desplazamiento, apenas unos centímetros. Pensé que sería una ilusión óptica. O que la tela se había movido por el viento. Pero la iglesia no tenía ventanas abiertas. No corría el aire. Y la figura seguía moviéndose. Una noche, me acerqué con más decisión. La tela estaba sucia, áspera. No se notaba el material de la escultura, solo una forma humana, en posición de pie, las manos juntas sobre el pecho. No la toqué. Me alejé. Pero al volver a mirar, las manos estaban abiertas. Y esa misma noche, al revisar mi móvil, encontré una foto que no recordaba haber tomado. Era la iglesia, capturada desde el altar. Y al fondo, en la sombra, la figura cubierta, girada hacia la cámara. A partir de aquella noche, supe que algo me observaba. No de forma directa. No con intención violenta. Era más bien como un reconocimiento. Como si, poco a poco, la figura velada me estuviera reconociendo. Comencé a anotar su posición cada noche. Primera noche, junto al ábside. Segunda noche, un paso más cerca del crucero. Tercera noche, frente al altar, con el torso girado. Cuarta noche, mirando al fondo de la nave, hacia donde yo solía sentarme para vigilar. Y la quinta noche, ya no estaba. Recorrí cada rincón con la linterna. Subí al campanario, bajé a la sacristía. Nada. La figura había desaparecido. La tela, también. Pensé en llamar a la empresa de seguridad, pero algo me lo impidió. Quizás el miedo a no ser tomado en serio. Quizás el temor más profundo,
que me creyeran. Entonces volví a mirar el altar. Y ahí estaba. La figura cubierta había regresado. Exactamente donde la vi la primera vez. Como si nada hubiese pasado. Como si yo fuese el que había desaparecido durante esas horas. Esa noche soñé con ella. La veía sin velo. Pero no distinguía el rostro. Solo los ojos. Cerrados. Apretados, como si no quisiera ver lo que tenía delante. Y al despertar, tenía las manos juntas sobre el pecho, igual que la escultura la primera vez. La noche siguiente, decidí grabar. Coloqué mi móvil apuntando hacia el altar. Empecé la ronda habitual. Cuando volví, revisé el vídeo. Durante los primeros minutos, nada. Después, un leve movimiento en la tela. Luego, más nítido, la figura bajaba un brazo. No era animación. No era efecto de la luz. Era real. Y lo peor, en el último segundo del vídeo, la cámara se acercaba, como si alguien la estuviera sujetando. Pero yo había estado fuera todo el tiempo. Miré la fecha del archivo. Era del día siguiente. Aún no había ocurrido. Y la imagen final mostraba algo que me heló por dentro. La escultura, sin velo. Con mi rostro. Y los ojos cerrados. La imagen no se borraba de mi mente. No solo por lo que mostraba, sino por cuando fue tomada. El vídeo fechado para el día siguiente seguía existiendo en mi móvil, intacto, imposible de editar, imposible de replicar. Mostraba mi rostro. Sereno. Tallado. Con los ojos cerrados. Intenté razonar. Me dije que quizás era una broma, un error del sistema, un fallo en la configuración de fecha y hora. Pero cuando revisé los otros archivos, todo estaba en orden. Solo ese vídeo parecía venir del futuro. Y cada noche, la figura volvía a moverse. Ya no solo cambiaba de lugar. Comenzaba a adoptar posturas humanas. Apoyaba una mano en el respaldo de una banca. Giraba el cuello. Se inclinaba hacia adelante. El velo seguía cubriéndola, pero ahora caía con una rigidez extraña. Como si la figura bajo el llano fuera piedra. Como si esperara. Como si supiera que pronto sería vista. Una noche, durante mi ronda, oí un golpe seco. Me volví con la linterna. Nada. Pero cuando regresé al altar, el velo ya no estaba. La figura estaba desnuda de tela. Su superficie era blanca, marmórea. Perfectamente tallada. Una escultura imponente. Y sí, tenía mi rostro. No era una réplica exacta. Era algo más viejo. Más cansado. Como si me representara dentro de unos años. O como si se hubiese hecho desde una memoria que no era humana. Me acerqué. Los ojos seguían cerrados. Pero las comisuras de los labios dibujaban una mueca tenue. No era una sonrisa. Era aceptación. Detrás de la figura, encontré la tela. Doblada con cuidado. Y sobre ella, una nota. No estaba escrita a mano. Estaba grabada, como si hubiese sido marcada con herramientas antiguas. Decía: aún no estás listo. Cuando abras los ojos, ya no serán tuyos. No regresé a casa. Esa noche me quedé en la iglesia. No dormí. Solo miré. Me senté frente a la escultura durante horas, contemplando cada detalle, la curva exacta del mentón, el pliegue tenue en la frente, el gesto contenido. Todo me pertenecía, sin embargo, me resultaba ajeno. Como si el escultor hubiese capturado una versión más sincera de mí, una que yo mismo no conocía. La noche se hizo larga. En algún momento, sentí que me observaban. No desde la escultura. Desde mí mismo. Como si algo dentro de mí se estuviera dando la vuelta. Me puse de pie. Rodeé la figura. Me situé detrás. Apoyé la mano sobre su espalda. La piedra estaba tibia. Viva. Y entonces lo comprendí, yo no había encontrado la escultura. Ella me había estado esperando. No quería que la viera. Quería que la recordara. Y con ese pensamiento, una certeza me cruzó como un cuchillo. No era la primera vez que la encontraba. Quizás no en esta vida. Quizás no con este cuerpo. Pero ya había pasado antes. Siempre la misma iglesia. Siempre el mismo vigilante. Siempre el mismo rostro. Y siempre, los ojos cerrados. Como si cada ciclo repitiera el momento exacto antes de abrirlos. Me acerqué una última vez. Toqué los párpados de piedra. Estaban suaves. Casi flexibles. Y entonces vi algo imposible. Una lágrima. Descendía por la mejilla del mármol. Pero no caía.
Se detenía a medio camino. Suspendida. Congelada en un instante eterno. Y supe lo que tenía que hacer. Me quité la chaqueta. Tomé la tela doblada del suelo. La extendí con cuidado. Y cubrí la figura de nuevo, con la misma reverencia que uno tendría al cubrir un cadáver. O al vestirse para su propio entierro. Pero justo antes de que la tela tapara por completo el rostro, los ojos se abrieron. Solo un segundo. Solo para verme. Solo para recordarme.